Estás hablando de Ah, 700 años después, ajá. mucho, mucho más tarde. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los judíos simplemente se quedaron haciendo business, después bien se acomodaron y no, se quisieron quedar. Ahora, hay un ser que se llamaba el Gaón de Vilna que dijo algo muy guau, que era, digamos que es una especie de profecía. Él dijo que el regreso de los judíos, él lo dijo esto hace 200 años, en el futuro se refería a nuestra época, y se va a hacer igual que el regreso de los judíos de Babilonia a la tierra de Israel. ¿En qué se parece? Es muy interesante. ¿Cómo empieza el regreso de los judíos de Babilonia? Koresh, que es un rey no judío, le dice: los judíos pueden volver. Viene un no judío que invita a los judíos a volver. ¿Qué pasó el 2 de noviembre del año 1917? Fue la declaración Balfour. Viene Balfour, que era el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, y dice: el gobierno de vuestra majestad ven con beneplácito el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. O sea, viene una persona no judía y le dice: judíos pueden volver. Después de 1900 años, casi 2000 años, que los judíos están llorando, le llamaba Birushalayim, que era de esperarse cuando Balfour dice: los judíos vuelvan. ¿Qué teníamos que haber hecho nosotros? Hacer las valijas y venir a Israel. ¿Cuántos judíos vinieron? Poquitos, a los que pusimos, ya vimos acá y allá. La mayoría se quedaron en Babilonia. ¿Qué hicieron los judíos que se quedaron en Babilonia? Donaban plata para ayudar a los judíos que venían por acá. ¿Qué hacen los judíos que están en la diáspora hoy en día? Hacen lo mismo. Segunda cosa que tercera cosa que se parece, o cuarta cosa que se parece, que los judíos cuando llegan acá, dice el libro de Nehemiah, dice: Bejat yado sekma melajá, Bejat yado mahazeket ayalas. Dice: con una mano estaban trabajando, con otra mano tenían el arma para defenderse, porque los pueblos que ocuparon la tierra en el plazo de los 70 años atacaban a los judíos que querían reconstruir el segundo templo. ¿Ok? Hoy en día pasa lo mismo, el pueblo judío viene a sentarse acá y tenemos que pelearnos con todo el mundo para defendernos y mantener nuestro estado. O sea, es literalmente lo que pasó, hasta que al final se construye, después de como 20 años con idas y venidas, el pueblo judío construye el, eh, el segundo templo. ¿Ok? Que lo construyen, que va a durar, el primer templo duró 410 años, el segundo duró 420 años, va ahora hasta el año 70. Hacia el final de la época del segundo templo, hay un rey muy famoso, se llama el rey Herodes, ¿sí? Conocido por todos, ¿sí? Este rey Herodes, que reina entre el año 37 y el año 4 antes de la era común. Yo soy guía turístico también. En primer lugar, él es un constructor excepcional. Los guías turísticos vivimos en Israel gracias a Dios y a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes construyó Masada, construyó Isaria, construyó Merat Majpelá en Hebrón, construyó el Odeón, construyó el Cótel es obra del rey Herodes, acá en todo el monte del templo. ¿Okay? La mayoría de lugares que quedaron, como él construía con piedra muy grande y muy masiva, quedó. Lo que se hace con piedra chica se destruyó. Por eso lo de él queda hasta el día de hoy. Entonces este rey Herodes, en un momento él dijo, él sospechó, primero era un paranoico, todo el tiempo pensaba que lo querían matar, y entonces en un momento él dijo: seguro que los sabios judíos están tramando una rebelión en contra mío. ¿Y qué hace el rey Herodes, que era un sanguinario? Manda a matar a todos los sabios de Israel, a todas las cabezas de los sabios, y deja vivo solamente a uno, por las dudas, por alguna consulta que pueda tener. Este que deja vivo se llama Baba Ben Buta, ¿ok? Y el rey Herodes en un momento siente remordimiento, conciencia que estuvo mal. Va a hablar con este Baba Ben Buta y le dice: ¿cómo puedo hacer para remediar el mal que hice? Y esta Ben Buta le dice: mira, vos apagaste la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la Torah se llama la luz del mundo. Si vos matás a los sabios, ¿quién va a enseñar la Torah? La Torah no se puede enseñar sola. Aunque hace falta sabios para enseñar, para educar. Dice: vos apagaste la luz del mundo, tenés que hacer que el mundo vuelva a iluminar. Ahora, ¿cómo se llama Yerushalayim? Yerushalayim se llama Orosh el Olam. Hay una canción creo se fue el nombre ahora, de Abraham Fried, que dice: Yerushalayim, o Orosh el Olam. Yerushalayim, la luz del mundo. ¿Ok? Dice que tenés que hacer que Yerushalayim ilumine. Herodes dice: ¿cómo? Voy a hacer un templo que sea una locura, que sea un lugar wow. ¿Ok? Ahora, Herodes tiene un problema: el monte del templo es muy chiquito. Esto es interesante para cuando vengas la próxima vez a Israel. El monte del templo es muy chiquito y no le alcanza la superficie. ¿Vos me ves a mí o vos no me escuchás? Te veo, te veo, te veo. Ok, entonces esta es la montaña, ok. Entonces este lugar es muy chiquito. Él dice: no me alcanza el lugar para el edificio que quiero hacer. ¿Qué hace? Coloca una explanada. ¿Qué es el cótel? ¿Qué es el cótel de Maraví? Es la Es el muro Jomá de que... contención de la explanada. Herodes coloca una caja arriba del monte Moriah y sobre la caja construye el edificio del Beit HaMikdash. ¿Ok? Entonces, él hace un templo que dice: el rey Shlomo tendría envidia del templo que yo hice. Ahora, cuando hay que hacer el templo, la población de Jerusalén se opone. Porque dice: para, este Herodes es un malvado, capaz que va a destruir en lo que hicieron los judíos de Babilonia y nos va a dejar sin el pan y sin la torta. Entonces Herodes, para tranquilizarla, dice: no se preocupen, yo voy a traer todos los materiales prontos al lado del monte del templo.
Va a estar todo el material pronto y puesto en el lugar. Y solamente cuando esté todo el material, que era un material gigante, todas las piedras gigantes cortadas y colocadas en el lugar, ahí voy a destruir lo que está construido para armarlo de vuelta. Y eso es lo que hace Herodes, y Herodes en 1 año y medio, del momento en que estaban los materiales prontos, que eso no sabemos exacto cuánto tiempo llevó, darlo seguramente más tiempo, en 1 año y medio con como 10.000 obreros más o menos, nadie sabe exacto, pero se estima, en 1 año y medio arma todo el monte del templo y el Beit HaMikdash. Algo impresionante. Y está el segundo templo, que ahora hasta el año 70 va a durar muy poco tiempo, menos de 100 años, y los romanos sí lo destruyen. ¿Okay? Los romanos destruyen el segundo templo y le van a cambiar el nombre a la tierra de Israel y a Jerusalén. A Israel, ¿cómo la van a llamar? La van a llamar Palestina, la provincia Palestina. ¿Dónde viene la palabra Palestina? De Plishtim. Agarraron las consonantes de la palabra Plishtim, P-L-S-T, y agarraron, la llenaron con otras vocales y hicieron de Plishtim, o de Plashet, Palestina. ¿Ok? Y a Jerusalén le cambiaron el nombre y le llamaron ¿cómo? Aelia Capitolina. Ahora, ¿por qué los romanos le cambian el nombre? ¿Por qué no dejan el nombre? Los Para que ingleses, no cuando tenga llegaron a Buenos relación Aires, con el pueblo, que Israel no tenga relación con el pueblo de Israel. exacto. Ellos lo que buscan es desligar al pueblo judío de la tierra de Israel. Básicamente, lo mismo que hace la ONU hoy en día. O sea, la ONU, ¿sí? Que está gobernada por países no muy amigos de Israel, creo que van a hacer todo el tiempo, nos condenan para qué. Y no, Jerusalén es árabe, Hebrón es árabe, o sea, todo lo que ustedes consideran, no, esto no es parte de la historia de ustedes, porque ellos tienen mayoría automática. Quieren desligar al pueblo judío de la tierra de Israel. Por eso cada resto arqueológico que se encuentra acá es un golpe para ellos, porque la arqueología demuestra, sí, la historia, sí, es la evidencia que muestra, sí, la relación intrínseca intrínseca y real, ¿no? Del pueblo judío con la tierra de Israel. Los romanos van a estar ¿hasta cuándo? Hasta el siglo IV. ¿Qué pasa en el siglo IV? En realidad siguen estando los romanos, pero cambian de nombre un poco. ¿A qué me refiero? Cae Roma, Imperio Romano de Occidente, y sube Bizancio, Imperio Romano de Oriente. Ahora, ¿qué diferencia hay? Roma es un imperio que es pagano, idólatra, ¿okay? Por eso el pueblo judío se pone a muerte contra ellos. Y Constantino, que era el rey de Bizancio, lo que hace es transformar al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Ahora, ¿cuándo surge el cristianismo? Entre el año 0 y el año 33 vive Jesús. ¿Ok? Que él vive en la época del templo, todavía en la época de Jesús todavía estaba el templo. ¿Ok? El templo se destruye recién en el año 70 y Jesús muere en el año 33, quiere decir que él vivió toda la época del templo. En el año 70 como dije, se destruye el templo, están acá los romanos hasta el siglo IV, 324, y Jerusalén se transforma en una ciudad cristiana, ¿ok? Están acá los bizantinos, y se llena de iglesias, la iglesia de Santo Sepulcro, todo eso, son iglesias que están, sus bases por lo menos, desde la época bizantina, ¿ok? Los bizantinos van a estar en Israel hasta el año 632. ¿Qué pasa en el siglo VII? Surge una nueva religión en el mundo. ¿Cómo se llama esa religión? El Islam, ¿ok? Es algo muy interesante, o sea, el pueblo judío, ¿cuántos años tiene? Vos a ir desde el monte Sinai, ¿cuánto recibimos la Torá? Este año se cumplieron 3.333 años. Un número redondito para acordarse, que recibimos la Torá. El judaísmo tiene 3.333 años. ¿Cuántos años tiene el Islam? Y debe tener 1.400 tiene. Del año 632 al 2020. ¿Okay? Tiene menos de 1.400 años. Basado en el Yahadut y en el cristianismo también, ¿no? El cristianismo tiene 2020, ¿ok? Del año 0 hasta ahora. El Islam tiene menos de 1.400. El judaísmo tiene 3.300. Quiere decir que el judaísmo duplica el Islam más 500 años. ¿Ok? Claro. ¿Por qué esto es algo interesante? Porque cuando ellos vienen a decir, nosotros tenemos derechos sobre Jerusalén, ¿ok? La pregunta es, ¿quién es el dueño de casa original? O sea, vos imaginate que te vas de tu casa de viaje, yo vengo y ocupo tu casa. Y yo te digo, no, ahora es mi casa. Vas a decir, no, pará, la dueña original soy yo. O sea, es un punto muy, muy crítico cuando venimos a discutir con el mundo. Sí, porque ustedes, los judíos, le sacaron, ¿a quién le sacamos? Somos los dueños originales, nos echaron, pero nunca renunciamos. El pueblo judío 2000 años se pasó diciendo, le llenaba Yerushalayim. Siempre mantuvimos la relación y el deseo de volver. No dijimos, bueno, nos vamos y ahora decimos volver. Siempre estábamos con la esperanza de poder volver. Hay una historia simpática que cuentan que una vez en la ONU, el representante israelí dice Moshe, sí, se fue a bañar en el Nilo y cuando salió, un palestino le había robado la ropa. Y el palestino en la ONU dice, pero si en la época de Moshe no existíamos los palestinos. Y el israelí le dice, eso es lo que yo quería escuchar. Como diciendo, ¿quiénes son los dueños originales?
O sea, es un punto que es muy, muy importante, ¿sí? En la discusión con ellos. O sea, uno puede decir después, a nivel de realidad, uno puede decir, voy a negociar, eso es otra historia, pero a nivel de derechos históricos, no hay ninguna duda de quién estuvo antes acá, ¿ok? Y ellos construyeron la cúpula cuando el pueblo judío no podía oponerse, no es que nos preguntaron, ¿quieren que construyamos la cúpula dorada? No, ellos hacían lo que querían porque eran los que gobernaban. Bueno, van a estar acá los musulmanes hasta el año 1099. ¿Qué pasa en el 1099? Son las cruzadas. Las cruzadas. Son las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Los musulmanes conquistan Israel de mano de quién? De mano de los bizantinos, que son cristianos. Están acá los musulmanes 400, casi 500 años. ¿Ok? Y los cruzados, de pronto los católicos en Europa dicen, che, está pésimo que el lugar del Santo Sepulcro, está enterrado Yeshu, está en manos de los infieles musulmanes. Hay que recuperarlo. Entonces hacen la primera cruzada y conquistan Israel de manos de los musulmanes. ¿Qué hacen los musulmanes? Dicen, está muy mal que Jerusalén está en manos de los cristianos. Infieles, para ellos infieles, ¿no? ¿Qué hacen? Sí. La reconquista. ¿Qué hacen los cristianos? Hay que recuperarla de vuelta. Segunda cruzada. ¿Qué hacen los musulmanes? La recuperan. ¿Qué hacen los cristianos? Tercera cruzada. Hay como hay un montón de cruzaditas, pero hay 5 cruzadas importantes. Jerusalén pasa de mano en mano. El mismo edificio que tenía la cruz, vienen los musulmanes, colocan la media luna. Vienen los cristianos, colocan la cruz. ¿Quién paga quién paga los platos rotos en el medio? Nosotros. O sea, siempre los judíos estamos en el medio, ¿viste? Todos nos acusan de estar siempre en el otro lado. ¿Viste? Aunque habían pocos judíos en Jerusalén. En la época de los cruzados, a los judíos se les prohibía habitar en Jerusalén. O sea, hubo una época en que los judíos solamente los dejaban subir al monte del templo para llorar en Tisha B'Av, para lamentar. Por eso el nombre interesante. El Kotel, nosotros llamamos a Kotel Amaraví. Los cristianos no es que traducen el nombre, le cambiaron el nombre. Kotel Amaraví significa el muro occidental. Ellos llaman el muro de los lamentos. Para el pueblo judío nunca se llamó muro de los lamentos. A ellos porque con la esperanza de que los judíos solamente vienen a lamentar por algo que nunca van a tener. Y los judíos siempre rezamos con la esperanza de que vamos a volver. Entonces no renunciamos. No es que lamentamos de algo del pasado, es una lamentación con una esperanza que vienen juntas. ¿Ok? Entonces van a estar acá hay pica cruzado, musulmán cruzado, hasta el año 1260. Estoy haciendo más rápido para poder terminarte en hora, ¿ok? No, gracias, muchas gracias. Por favor, pasarte por más un paseo. Igual hay 2 más, hay 3 más, ¿no? Hay 3 más que se sumaron, sí. Sí. Todo bien. Adi Werner, Ana Strosch y Andrea. Sí, ¿verdad? Ok. Todo está muy bien, ¿verdad? Lo que uno escucha después se transmite, así que llegamos a más, siempre llegamos a más. Quería decir así, entonces, y los demás, bueno, seguimos un poquito más con las que se quedan un poquito más. Ok, igual lo trato de resumir hasta ahora, después agrego información en el medio, ¿ok? Entonces van a estar acá estábamos en el año, en 1260, llegan acá los mamelucos. ¿Quiénes son los mamelucos? Los mamelucos son de la zona de Mongolia, ¿ok? Como chinitos, ¿sí? Con los ojitos así. Ellos se habían convertido al Islam y eran excelentes soldados, ¿ok? Y ellos conquistan toda la tierra de Israel, parte de lo que es Siria, Líbano, parte importante de Egipto, ¿ok? Y se van a establecer en la tierra de Israel hasta el año 1517, ¿ok? Si uno va por el Shuk árabe, en la ciudad vieja de Jerusalén, va a ver que hay muchos edificios que tienen como 800 años de la época mameluca. Esos edificios hermosos con piedra rosada y piedra blanca alternada, ¿sí? Son todos edificios mamelucos. Ahora, por eso es interesante por qué los mamelucos construyeron tanto. Ellos eran considerados en Islam como esclavos. No tenían un estatus inferior a nivel religioso. Y tenían prohibido ser dueños de tierras en forma personal. No tenían derecho a la propiedad privada. Pero ¿qué podían hacer? Podían agarrar y donar el dinero que ellos hacían para el Ekdesh, lo que se llama, ¿ok? Entonces, con eso que hacían, construían todo tipo de edificios y los donaban. ¿Y qué hacían? Nombraban a sus hijos como administradores de esos lugares. Y de eso ganaban plata los descendientes de ellos. Pero no eran dueños del lugar. Y por eso Jerusalén está sembrada de edificios grandes, importantes, públicos de la época mameluca. En 1017 van a llegar acá los turcos otomanos que van a controlar la tierra de Israel durante exactamente 400 años. ¿Quién construyó la muralla actual de Jerusalén? Los turcos otomanos. Cuando yo, que soy guía, llevo grupos a
a la ciudad de Jerusalén. Entonces hablo de toda la historia judía y les pregunto, díganme, esta muralla, la de Jerusalén, ¿qué edad tiene? Hay gente que me dice 2000 años, 3000 años. La muralla tiene, en total, fue construida en el año 1538, 1539. Tiene menos de 500 años. ¿Ok? Ah, mira. Menos de 500 años. La gente se imagina que es mucho más antigua. ¿Ok? Tiene menos de 500 años. La construyó Sultán Suleimán. ¿Ok? Ellos van a estar en Israel exactamente 400 años, hasta el año 1917. 1917, Primera Guerra Mundial. Sí sabemos que llegan acá los ingleses. Y los ingleses van a gobernar la tierra de Israel, que le van a llamar el mando británico sobre Palestina. Es interesante que ellos o sea, Inglaterra es un país cristiano. ¿Quién es el que empieza con todo el cristianismo? De alguna manera el Imperio Romano. Entonces, en vez de llamar al mando británico sobre la tierra de Israel, ¿qué nombre eligen? Eligen el nombre que viene del Imperio Romano. Roma, Vaticano, Italia, ¿ok? Entonces le llaman el mando británico sobre Palestina. Yo conozco gente que tienen pasaportes palestinos. Todo israelí que nació antes del año 48 es un palestino. O sea, hay judíos palestinos también. Para el que no sabe, todos los judíos que nacieron en la época británica son judíos palestinos. O sea, desde el punto de vista legal. Es interesante. Terrible. Sí, terrible. Yo vi pasaportes palestinos, ¿okay? Palestinos de judíos. Sí, Sí. Moshe Cohen, nacido en Palestina, ¿ok? Sí, así es. Bueno, ahora hay cosas que ustedes ya conocen, pero resumiendo, van a estar acá los británicos hasta obviamente la independencia de Israel. Ahora, ¿qué es lo que lleva al pueblo judío a retornar a Jerusalén? Los judíos añoramos 2000 años, le llamaba Jerusalén. ¿Qué es lo que surge, lo que pasa en el mundo que genera un despertar también del pueblo judío a volver? En el siglo XIX es la época de los ismos, la época de las ideologías, y eso incluye también la época de los nacionalismos, ¿sí? Todos los países que eran países que estaban compuestos por principados chiquititos, se unen y forman un Estado nacional. Caso de Alemania, caso de Italia, ¿sí? Y otros lugares de Europa. Y ese nacionalismo que se despierta en el mundo, ¿sí? Que viene, uno puede decir el mundo, que se despertó en el mundo para que se despierta también el pueblo judío, sino que nosotros, si nos vemos detrás de eso, también el pueblo judío ya estaba esa fuerza surgiendo, y surge el concepto del Estado Nacional, y el pueblo judío dice, para, todos los países tienen un Estado Nacional, ¿y por qué nosotros no? También queremos un Estado Nacional. Entonces primero que es interesante que están los Mebasrei Atzionut, ¿sí? Los anunciadores del sionismo, que son anteriores a Herzl todavía, ¿sí? Está la aliyá, hay varias aliot, o sea, es interesante. Muchos judíos en la época antigua que querían venir a morir en Jerusalén, ¿ok? A morir, no a vivir, venían ya de grandes o a estudiar, pero no había un deseo de ir a sentarse para levantar algo para todo el pueblo judío a nivel personal. Ahora, en la época del Baal Shem Tov, la época del Gaón de Vilna, sí, hay que volver a Israel para despertar la redención, para despertar las fuerzas de redención del pueblo de Israel y a nivel espiritual también y místico también, por supuesto. Y empiezan a llegar judíos a sentarse en la tierra de Israel. Al principio se asientan en las 4 ciudades santas, Jerusalén, Hebrón, Tveria y Tzfat. Y cuando se genera el cambio grande de una manera, obviamente con Teodoro Herzl, ¿sí? Que es el que empieza con el sionismo político, ¿sí? Que eso empieza a tomar forma en los congresos sionistas, ¿sí? Es interesante cuando Herzl cuenta en los libros, ¿no? En el libro de viaje que él escribe, se cuenta que va a lugares, ¿sí? Que la gente no del todo entiende todo, pero cuando dicen la palabra Jerusalén, ¿sí? Esto lo cuenta Herzl también, se cuenta en la Día de los Judíos de Etiopía, dijeron la palabra Jerusalén, la gente escucha Jerusalén y empieza a llorar, ¿ok? La emoción, ¿sí? De retornar a Jerusalén, y empieza el retorno de los judíos ya en forma más organizada, ¿sí? La que se llama la primera alianza, bueno, antes de Herzl, después ya segunda, tercera alianza, y todo esto después de Herzl, los judíos vienen, se empiezan a sentar no solamente en Jerusalén, sino también en el resto de la tierra de Israel, por supuesto, Tel Aviv, y empiezan las ciudades, Kibbutzim, Moshavim y demás. Algo pues interesante con Jerusalén, que esto todavía es anterior a Herzl. Los judíos en Jerusalén hasta el año 1860 viven ¿dónde? Viven solamente dentro de la muralla. ¿Por qué? Porque es un lugar seguro. Pero hay un judío que era muy visionario, que se llamaba Moisés Montefiori, famoso del molino de Montefiori, que él era un judío muy rico, vivió 101 años, no tuvo hijos, era un gran filántropo, era un judío también religioso, que cuando comía con la reina de Inglaterra se llevaba su bandejita kosher para comer, y él estuvo 7 veces en la tierra de Israel, 7 veces, ¿ok? Y él visitaba la ciudad donde estaban los Yehudim, y ve que en la ciudad vieja de Jerusalén están todos hacinados, uno arriba del otro, condiciones pésimas,
Y él había recibido la herencia de Turo, que era un judío americano que murió, y lo nombra Montefiore responsable de su herencia. Y él nombra a Montefiore responsable de su herencia para beneficio de los pobladores judíos de Jerusalén. Él al principio dice, voy a construir un hospital, ¿sí? Había mucha gente que se enfermaba en esa época, un hospital. Ahora, ¿quién le ganó? Le ganó el barón Rothschild. El barón Rothschild construyó un hospital antes que él. Digo, ¿dos hospitales para tan poca gente no tiene sentido? Entonces, que dice, hasta un testaferro, porque los turcos prohibían a los judíos comprar territorios, él indirectamente compra el territorio, la tierra, en lo que hoy en día es el barrio de Yemin Moshe Mishkenot Shananim, el famoso barrio del Molino, que es precioso, y él empieza ahí a construir casas. Construye 16 casas. 8 para Soradim, 8 para Ashkenazim, un lugar chiquito para un Betagneset Soradim de un lado y Ashkenazim del otro. Dice, bueno, judíos, vengan, fuera de la muralla, acá hay lugar, apartamentos nuevos, casas nuevas, un poquito más amplias, más cómodas, etc. ¿Cuántos judíos vienen? 0. ¿Por qué no se mueven? Porque tienen miedo. Porque querían estar dentro claro, de Jerusalén. Exacto, estoy mal que estoy protegido. Si me atacan, en esa época era muy común que habían pandillas de árabes que atacaban a la gente en los caminos y demás. Si me atacan, ¿quién me va a defender? No hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay nada, están totalmente jugados. Y nadie se mueve. Dice, les bajamos el precio. Nadie se mueve. Dice, les damos gratis. Nadie se mueve. ¿Qué hace Montefiore? Dice, le pagamos al que venga. Y ahí se empiezan a mover. El rabino ¿Le pagamos? ¿Cómo? ¿Cómo le pagamos a? Al que venga le damos plata. Ah, No solamente que le yo damos tenía gratis. entendido que era por las Mageifot, que había Mageifot dentro de Jerusalén por el hacinamiento que había y la gente que vivía fuera de Jerusalén. Claro, por eso Montefiore quiere construir afuera, porque dice, quiero construir para que haya la gente no esté tan uno arriba del otro. Ese es el motivo por el cual construye. Pero por el cual porque la gente se va, mira, te lo voy a decir así, la gente en esa época que decía, una plaga, capaz que me salvo, capaz que no, viste, suerte y verdad, pero si ve afuera, estoy jugado, vienen y me atacan, me acribillan a balazos, ¿y qué hago? O sea, era aparentemente una muerte más segura afuera que adentro. ¿Ok? Sí. Entonces, cuesta salir, porque dice, le damos plata, hay gente que no tenía lo que perder porque estaban en la lona, como se dice, y Sí. yo soy uruguayo, no sé si esa expresión es argentina, ¿no? ¿Ok? Sí, es igual. Okay. Y entonces, la gente empieza a salir y salen y se asientan en este barrio. Después se construyen más casas y después se empieza a construir barrios ya fuera de las murallas. Se construye Mea Shearim, es el cuarto barrio. Se construye Beit David, ¿ok? Se construye también un barrio Beit Israel, perdón, de los judíos de Marruecos y demás. Son barrios, cuando uno dice barrio, no es el 11, ¿ok? Son barrios, son un par de casitas, pero están fuera de la muralla, y ahí se empieza a expandir Yerushalayim. Hoy en día Yerushalayim es más grande que París en territorio, ¿sí? Y nunca Yerushalayim tuvo la población y el crecimiento que tiene hoy en día en ninguna época, ni en la época del rey Shlomo, ni en la época del rey Herodes, ni en ninguna otra época. Hoy en día yo vivo en Yerushalayim, Baruch Hashem, en el barrio de Pisgat Ze'ev. Ya casi no hay espacios, hay que construir edificios porque casi no hay donde construir. Baruch Hashem, ¿no? ¿Quién iba a decir hace 100 años que íbamos a tener el estado que tenemos con casi la mitad del pueblo judío acá, ¿no? Que es una... A mí la gente me pregunta, ¿y esto del Mashiach viene? Y le digo, mira, hay profecías que se están cumpliendo, no es Nostradamus que habló de metáforas. Está escrito en forma literal que los judíos van a ser unidos en los 4 puntos cardinales, que Jerusalén se va a reconstruir. Nosotros tenemos que pellizcarnos, y ahí no que Jolmim, somos como los que soñamos. Esto es una realidad, ¿ok? Cada vez hay más judíos en el Israel y menos en la Golá. Hoy en día tenemos casi la mitad del pueblo judío acá. Hay 15 millones en el mundo más o menos, tenemos acá casi 8 millones de judíos. O sea, estamos casi en la mitad. En 72 años trajimos a la mayor parte del pueblo judío acá. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el proceso está dado y está definido. La pregunta es, ¿cuánto más va a demorar y cuánto tiempo a los judíos que todavía están veremos en la diáspora les va a llegar hasta acá, ¿no? Pero el proceso se ve clarísimamente como la dirección de la historia judía está 100% dirigida hacia el retorno a Jerusalén. O sea, no solamente con el corazón, sino con los pies también. Amén, que así sea. Amén. Preguntas que quieran hacer, no sé, las que están calladas, quieran comentar algo, o preguntar, lo que quieran, estoy a vuestra entera disposición. Quizás tienen trabado el audio. ¿El audio? Para si no, yo quiero hacer una pregunta. Soy Andrea. Bueno, antes que vos hagas la pregunta, yo me despido
Porque mi hija tiene que entrar a una clase, ella tiene discapacidad y necesita de esa clase para estar bien. Que tenga mucha brajá y que esté fuerte y sana. Amén. Gracias, amén, para ustedes también. Chao. Chao. Shalom. Sí, te escucho. Bien, tenía entendido que Meharata Machpelah, su nombre viene de la palabra kaful. ¿Verdad? ¿Qué hay de eso? Es así. Hay varios Cuando motivos. nombraste la Meharata Machpelah, por eso te lo pregunto. Hay varios motivos, perfecto, hay varios motivos. En primer lugar, porque es una cueva que es doble. Hay una cueva arriba y una cueva que está abajo. Entonces la cueva es doble. Mehará cueva, Machpelah doble. Segundo motivo, kaful, algo que es doble quiere decir que son dos. ¿Quién está enterrado en Mehará Machpelah? Hay 4 parejas. Está enterrado Adán y Eva, Abraham con Sarah, Itzhak con Rivka y Jacob con Lea. ¿Ok? Entonces, por eso se llama la cueva de Machpelah, porque es la cueva de las parejas, de los dobles, de las dobles, ¿ok? Las parejas, ¿ok? Y también porque es una cueva que está doble. En la cueva en sí es donde obviamente Abraham entierra y Sarah. El edificio que está alrededor, todo ese edificio imponente que se ve que tiene las piedras muy parecidas a las piedras del Kotel, lo hizo el rey Herodes, y es el edificio más antiguo del mundo que se mantiene con el mismo objetivo con el cual fue creado. Fue creado como un mausoleo nacional de los patriarcas. Hasta el día de hoy se mantiene con la misma función con la cual fue creado. Es algo interesante, porque el rey Herodes, que el rey Herodes es interesante, ¿era judío o no judío Herodes? ¿Qué era? ¿Judío o no judío? Él, No. desde el punto de vista de la ley judía de hoy en día, no sería judío. ¿Por qué? Porque su mamá no era judía, descendía de los nabateos, que eran un pueblo no judío, y su papá descendía de judíos que habían sido obligados a convertirse por la fuerza por un rey, que es el único caso en la historia judía que se obliga a la conversión, ¿ok? Es la única excepción, y el rey Herodes en realidad, él era alágicamente no judío, pero él quería decir, no, yo soy judío, yo soy re judío. Entonces él construye el templo, él construye Mehará Machpelah, ¿para qué? Para decir, mirá, más judío que yo, mirá la obra que estoy haciendo. O sea, también había un motivo de un conflicto de él que lo lleva a hacer eso, aparte del populismo y que la gente lo aplauda por sus grandes obras, había un tema también personal de él por el cual construir eso. ¿Okay? Entendí. Ok, muchas gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta o tema que quieran? Yo tengo todavía unos minutitos más, con mucho gusto. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. No, si quieres seguir contándonos. Si quiero seguir contándoles. Bueno, ok, voy a mirar un segundo. Tengo acá los papeles a ver qué no nombré. Un par de cositas más, pequeños detalles, ¿ok? Hablé un poco de la historia judía, hablé de la época del rey Herodes. Herodes muere, ¿sí? Llegan acá los romanos van a controlar la tierra de Israel, y como dije yo, en el año 70 hay una revuelta muy muy fuerte, y los romanos van a destruir el segundo templo, ¿sí? Y obviamente en la destrucción los romanos no peleaban con guantes de seda, ellos masacran a diestra y siniestra a toda la población judía de Jerusalén, los que pueden se escapan, pero los que no, ríos de sangre realmente. Pero los judíos todavía no se rinden, y se juegan una revancha. ¿Cuál es la revancha que se juegan los judíos cuando se destruye el segundo templo? Es la revuelta de Bar Kokhba. Los judíos, ¿qué dijeron? Dijeron, así como los macabeos, ¿sí? Vencieron a los griegos. ¿Se acuerdan? Yo conté en el año 160, no sé si lo conté, capaz que no lo conté. En la época del segundo templo, en el interín, después de que los judíos reconstruyen el templo cuando llegan de Babilonia, en el medio de esa época vienen los griegos e invaden la tierra de Israel. ¿Ok? Y los judíos al principio los aceptan y se dejan influir por los griegos, pero después hay un par de judíos que dijeron esto no va más, ¿sí? Y los macabeos deciden, que son los descendientes, los seguidores de la familia de los Hashmonaim, ¿sí? Ellos deciden rebelarse contra los griegos, arman guerras de guerrillas, los atacan, ¿sí? Los van venciendo de a poco, hasta que al final logran recuperar Yerushalayim. Y tenemos la historia de Hanukkah, que encuentran el tarro de aceite, y se vuelven a hacer los sacrificios en el templo de Jerusalén, ¿ok? Y lo que hacen los macabeos es hacer una dinastía de reyes macabeos, que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque los macabeos eran Kohanim, eran sacerdotes, y la dinastía en el pueblo judío tiene que ser ¿para quién? Para los descendientes del rey David. Y eso no se hizo. Y la dinastía de los macabeos va a continuar
El rey Herodes, de hecho, es un rey que se casa con Miriam la Hashmonait. Eso es un casamiento político. ¿Por qué se casa con ella? Para decir, mira, yo estoy casado, soy parte de esto, soy parte del sistema, digamos, por más de que, como dije, descendía por parte materna no judíos, pero esa era la forma de alguna manera tratar de esforzarse por ganarse el favor y el reconocimiento de la gente. Como dije, Herodes era un paranoico. Él mandó matar a toda la familia de su esposa, y después, ¿qué hizo? Mató también a quién, a su esposa. Mató a su esposo, mató también a muchos de sus hijos, porque todo el tiempo pensaba que lo querían destronar, ¿sí? Después dice que él murió de angustia por haber matado a un hijo por error, que pensó que se quería rebelar en contra, después se dio cuenta que no, y se murió de tristeza porque, así dicen, no se comenta, no sé si es verdad o no, pero así comentan. Y ya se había inventado la angustia. ¿Cómo? Ya se había inventado la angustia, parece. El ser humano no cambió. Tengo un amigo que dice que eso es interesante, ¿no? Que el judaísmo no es antiguo ni moderno, sino que es eterno. ¿Y por qué el judaísmo es eterno? El judaísmo es eterno porque, si bien el mundo cambió, el ser humano no cambió. O sea, las cualidades humanas como término lo psicoanalítico. Como término definido, claro. Pero todos los sentimientos existieron siempre, no hay ningún sentimiento que se inventó ahora. Así es. No hay nada, como acá también no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Najón. Acá hubo una anécdota que el expresidente Macri en un discurso dijo que José de San Martín, nuestro libertador, cruzó los Andes en mula, y la angustia que tenía, y fue rememorado eso, quedó como un tip de que ya iba psicólogo, ya estaba con angustia. José de San Martín. Bueno, por eso mencionaste angustia, entonces yo digo, Hashmonaim ya tenían angustia. Sí. Mira, en el mundo hay más gente que alimenta, entonces tiene que haber más carreras para poder dar más pasos a la gente, ¿no? Entonces inventan todo tipo de... Cuando nosotros éramos más chicos, ¿cuántas carreras había? Hoy en día, ¿cuántas carreras hay? Se triplicó la cantidad de carreras. Claro. Sí, lo mismo, es parte de la evolución del mundo, ¿no? Más carreras, más términos, más palabras, es todo parte del hilado fino. Se inventan patologías, hay que darle trabajo a todo. Por eso mismo, está muy bien. Hay coaching, que en una época no había, ahora hay coaching también. Claro, counselor, coaching. Es parte de eso, seguro que es parte de eso. Hay que inventar. Hay que reinventarse, ¿no? Más ahora todavía. Una cuestión de marketing. Sí, también. Bueno. Y quería mencionar una cosita más. Hablé de la revuelta de Bar Kokhba. Se juega en la revancha. Dicen, vamos a rebelarnos contra los romanos, porque ellos dijeron así: los macabeos, que eran poquitos, lograron echar a los griegos, que eran muchos. Ellos dijeron, la ecuación que funcionó con los griegos va a funcionar con nosotros somos poquitos, vamos a vencer a los romanos, que son muchos. Solamente que esa ecuación no funcionó. Está escrito que los romanos quemaban 15 aldeas por día. Entre el año 70 y el año 135, o sea, el año 70, 135, después era, como estamos hablando, de 65 años, se estima que los romanos mataron cerca de 2 millones de judíos. ¿Ok? También, si el número es exagerado, estamos hablando de un número atroz, más que el pueblo judío en un pueblo pequeño, no como hoy en día, que somos muchos, pero éramos muchos menos. ¿Ok? Eran ríos de sangre acá. Entonces, algo interesante, y lo digo en términos generales, cuando vienen de los países del mundo a darnos lecciones de ética a nosotros, hay que mirar lo que fue la historia judía y la historia de Jerusalén. O sea, por Jerusalén, que es la ciudad de la paz, ¿sí? Como decía Jabotinsky, Ir Shalom, la ciudad de la paz, ¿sí? Es de las ciudades del mundo que más ríos de sangre corrieron. ¿Ok? Pero el nombre, vamos a mirar con algo optimista, el nombre fue dado no por lo que pasa en forma circunstancial, fue dado por el objetivo, fue dado por la esencia y fue dado por el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿sí? Todos van a congregarse en Jerusalén, se va a construir el tercer templo, estamos en camino porque la mayoría de las profecías ya se cumplieron, y cuando se construye el tercer templo, Bezrat Hashem, es algo interesante, que dice, Ki beiti beit filai karel lechol amim, o sea, el judaísmo, yo siempre enfatizo esto, que es cierto que somos también nacionalistas, por supuesto, pero es un sistema universalista, o sea, nosotros queremos, ¿sí? Que el mundo entero llegue a rezar Jerusalén, ¿sí? Que nosotros podamos traer luz para el mundo entero. Hoy en día lo estamos haciendo en muchos ámbitos, ¿sí? En high-tech, en tecnología y demás. Queremos también
seguir siendo el norte ético del mundo y que el mundo venga a inspirarse en lo que es la luz que emana de Yerushalayim, como está escrito, dice etc. En la Torah sale la enseñanza, sale la luz y la palabra de Jerusalén. Bimeraba y amén, amén, que sea pronto en nuestros días. Amén, Sela. Bueno. Gusto haberlas visto. No las vi del todo porque veo fotos, según ni siquiera fotos. El único video que hay es el mío, pero bueno, si quieren poner el video, si la veo, por lo menos sé quiénes son. A ver, sí, ahí me pongo la cámara. Minutito. A mí en general me gusta más hablar mirando caras porque es más vivo, ¿no? Pero bueno. Me dice que you cannot start your video because no the host porque has yo no sé si yo soy el host, me parece que, a ver, pará. Porque vos no me lo permitís, algo así. No, a mí yo tampoco, yo no armé este video, me lo armaron a mí. No te lo armó alguien, no. Bueno, es una foto bastante actual. Choose virtual background, no. Participants. A ver acá. Unmute all. Ahora les pongo el video a ver si yo puedo. Bueno. More. Qué mala onda, no me deja. Bueno, no importa. Es una foto bastante actual de Bat Mitzvah de mi hija. Toda. Bueno, lo que necesiten, si les voy a pasar para ver si puedo, si no que pueden anotarlo, el que interesa. Si quieren, les voy a contar de Midos para, soy historiador, estudié historia en la universidad, historia del pueblo judío, soy rabino, soy guía. Si necesitan algún tipo de ayuda o lo que sea, estoy a disposición del pueblo de Israel, con muchísimo gusto. Mi mail, gracias. A ver si no sé si lo puedo anotar en el chat, un segundo, a ver si puedo anotar en el chat mi mail. Creo que sí, voy a anotar en el chat acá. Mi mail es rkaufman, Richard Kaufman, @2016. Perdón, Richard Kaufman 2016, perdón. 16, @gmail.com. Y les voy a mandar también mi número de WhatsApp, ¿ok? Yo también doy charlas 2 veces por semana por Zoom a un montón bastante grande de gente. Si necesitan temas de judaísmo y eso, me pueden mandar un WhatsApp y las pongo en el grupo de difusión y con mucho gusto les puedo llegar la información. Ya solamente mismo. Lo fresco, ¿ok? Sí, lo de ahora va a la. Sí, si quieren algo, con mucho gusto me pueden mandar y les puedo sumar también a las charlas que doy que les son interesantes. Sí, por favor. Mando un comentario de Torah que se llama Torah Day, hace como 15 años de lunes a jueves, que es una carilla y media, de análisis de la para allá, análisis de los salmos, palabras de sabios y la acción buena del día. Es algo muy cortito, así, lindo y cálido y con contenido relevante. Si quieren, me lo pueden mandar. Eso buenísimo. Es todo gratis, ¿okay? Así que buena. Cola cabo. Ok, bueno, muy buenas noches y que estén todas sanas y pero salvas espera, y no los... Shabbat Shalom. Gracias. No lo cierres porque si no todavía no lo copié yo, por lo menos. También te espero, no hay problema. Y ¿sí? Bueno, que sea todo con alegría y bendición y que nos reencontremos pronto en la tierra de Israel. Sí. Amén. 972 50 773 8866. Bueno, muchas gracias. Anime Odmuda Aleja. Leitraot. Bye bye.